Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la vida y las preguntas de la Biblia. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, ante la confusión multiplicada de la identidad de género promovida por todos los medios, incluso por el Estado mismo, y aceptada pasivamente por la inacción del sector religioso, me gustaría saber el punto de vista de la comunidad evangélica bíblica y por ello mi pregunta es, ¿puede una persona nacer con género equivocado? Mi nombre es Javier Olmos de Villahermosa, Tabasco. Muy bien, a tu pregunta, estimado Javier de Villahermosa, muchísimas gracias. Creo que es muy importante. A ver, no es que haya una inacción del sector religioso con relación al tema de la identidad de género. Lo que pasa es que se ha politizado el tema por la preferencia política, no tanto por la confusión de identidad de género. Y por eso que ese tema se ha vuelto muy debatible y que es muy diferente a que algunos cristianos evangélicos tengan alguna confusión en cuanto a la identidad de género, que es una cosa muy diferente. Y que sus aspectos políticos pues, son respetables. Por otra parte, pienso y creo que todo creyente, cristiano, evangélico y líder que tiene como fundamento la Biblia, simplemente será para esa persona inaceptable el tema de ideología de género. Y no lo van a aceptar porque entonces tendrían que arrancar páginas de la Biblia como Levítico 18, Romanos 1, 24 al 32, Primera de Corintios 6, 9, 11 y otras citas más de Apocalipsis, y también estarían en contra de los principios que enseña la Biblia. Y quizá los que tú te refieres, que su inacción, porque conozcas a alguno, no lo sé, tal vez porque tienen un compromiso de trabajo con el gobierno, porque están trabajando ahí, porque su familia trabaja ahí, y no es que tengan una confusión en cuanto a la confusión de género que existe, no, y que estén apoyando, no, sino es esa cuestión, o sea, laboral, y quizá los menos que tienen, en cierta manera, que han venido, ahora sí, como dice la escritura, su primogenitura por un plato de lentejas, y por una prebenda por tener un reflector público con el gobierno para que mantengan abierta esa puerta, bueno, pues han vendido, pero son los menos. Pero realmente una persona cristiana bíblica, pues definitivamente no tienen esa confusión y están muy claros en sus principios. Pero voy a la pregunta en cuestión que tú me haces. ¿Puede una persona nacer con el género equivocado? Bueno, vivimos en un mundo de confuso, caído, y esa confusión se extiende por todas partes. De modo que incluso las preguntas más básicas, tales como ¿qué género soy?, se han vuelto difíciles de responder para algunas personas. Y más si se están considerando 119 géneros de las personas. Imagínense, qué locura. ¿Cómo le encanta al ser humano nadar en un mar de confusión? Pero así está la sociedad. Algunas personas afirman que nacieron con el género equivocado, al menos en el cuerpo equivocado, dicen. Dicen ellos que un hombre puede creer que en realidad es una mujer, pero su alma está atrapada en un cuerpo masculino. Tales afirmaciones reciben el apoyo de otros que defienden una sociedad neutral en cuanto al género. Sin embargo, aquellos que ven las distinciones de género como simplemente etiquetas caprichosas o las ven como una caja, ellos dicen que hay que romper, que hay que rechazar, que ese diseño de Dios de la creación es muy arcaico, es muy obsoleto y mantienen a una humanidad, una sociedad sin crecimiento y sin desarrollo. Algo fundamental para nuestra comprensión de la sexualidad humana es muy sencilla. Nosotros, al menos como iglesia evangélica, como cristianos bíblicos, nosotros creemos
que Dios creó solo dos géneros, a un hombre y a una mujer. El mundo le gusta considerar que el género está basado en la construcción social y que pueden llegar hasta 119 géneros. ¡Qué barbaridad! No tiene nada que ver con el sexo, basado en el aspecto físico. Sin embargo, la Biblia no hace tales distinciones como las hace el mundo. La Biblia desbarata la confusión del mundo de manera sencilla. Hombre y mujer los creó de acuerdo a Génesis 1:27. Toda la especulación moderna sobre los múltiples géneros, incluso una continuidad de género con géneros ilimitados, eso simplemente no es bíblico. Eso es un razonamiento humano y lógico, pero no es bíblico. El sexo no se define por la autoperspección, eso es mentira. La sexualidad se define, ahora sí, ya no hablando de la Biblia, por la biología misma. Un individuo puede afirmar que es transgénero o fluido de género, pero eso no invalida el diseño y el propósito de Dios cuando creó un hombre y una mujer. Los niños de esta generación que crecen y que están creciendo y van a crecer en este mundo confuso, van a ser y son bombardeados con mensajes confusos. Inclusive ahorita la nueva escuela mexicana pues está metiendo estos conceptos en uno de los libros de 5º año. A los niños se les dice que no tienen que ser niños. A las niñas se les dice que podrían no ser niñas. Lo que sea que sientan que son, es lo que son. Niño, niña o una mezcla de ambos. Imagínense. Ahora, están enseñando que si la persona se siente como pájaro, ahora el Estado exige a todas las personas que les den al piste en lugar de llevarlo a un tratamiento con el psicólogo. ¿Cómo? O sea, a esos absurdos se están llegando. ¿Hasta dónde se está llegando con la locura de la diversidad sexual? Imagínense. Ahora lo anormal pueden decirlo como normal. El mundo y la ideología de género, apoyada con los mal concebidos derechos humanos y la misma fuerza del Estado, les dice que eso no importa. Y ahí es donde entra la confusión y esta ambigüedad refuerza a toda esta confusión. Entonces, el hecho de que ellos digan que el sexo debe de ser neutral en las escuelas, la prohibición de términos como niños, niñas en las aulas, que hoy que es parte de la enseñanza, pues van a llegar ya no van a ser niños, niñas, y ahora van a ser también niñes. La proliferación de baños unisex, de planes de estudio que promueven el matrimonio homosexual, esa confusión está trayendo realmente una confusión todavía mayor. Por eso no nos debe de extrañar que algunas personas hayan crecido luchando con su identidad sexual. Y no obstante, nuestro Señor advirtió que no se debe de llevar a los niños por el mal camino. Hay una cita en la Escritura, Lucas del 17, del 1 al 2, y por eso es muy importante. Esto va para los maestros, para los mismos papás, para las personas que realmente promueven la ideología de género. Escuchen lo que dice Lucas 17, del 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Va a ser imposible, van a venir los tropiezos. Más, hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Algunas personas hoy en día afirman que se han sentido como si fueran del sexo opuesto desde que eran niños. Pero, ¿cómo pueden saber eso? ¿Con qué están comparando sus sentimientos? Pues bien, la ideología de género está invitando a la gente que cada persona, como se sienta o se autoperciba, es normal para sí misma. Si se siente mujer, pues son mujeres, a pesar que biológicamente son hombres.
Si se sienten hombres siendo mujeres biológicamente, pues son hombres. Entonces, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está el sentido común? El sexo no termina por la autopercepción. Eso es mentira. La sexualidad se define por la biología. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Y fuera de eso significa que hay un problema en la persona atrás de esa situación, de ese tema. Y esa persona necesita ayuda por un profesional. Y no decirle que eso está bien, que si se siente perro es perro, que si se siente chita es chita. Cuidado con esos conceptos. ¿A dónde estamos llevando? Si la persona dice que se siente vaca, o sea, imagínense con qué conceptos y con qué manera están llevando esta lógica loca. Entonces, y tenemos que tener en cuenta nosotros, si las personas se desarrollan en un ambiente confuso, debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, si a los chicos y a las chicas los ponen en un ambiente que si el hombre se siente mujer, es mujer, o si la mujer se siente hombre siendo mujer, es hombre, pues cualquier persona que tenga una confusión de su identidad sexual, por las razones que se quiera, en su tierna edad, en su crecimiento, pues entonces se van a identificar de acuerdo a sus sentires. Y entonces pues van a convencer de que biológicamente no es correcto. Si es hombre, ya no es hombre, es de acuerdo a sus sentires. Eso es un absurdo y esto es una cuestión que no es correcto. Una persona puede tal vez desear ser otro sexo por muchas razones, pero eso no va a ser que internamente sea así. Un padre puede inculcar, y los hay, un deseo a un niño, o un niño puede observar los beneficios que disfruta otro sexo y desearlos. El niño también puede desear medir 2 metros de altura, pero eso no le va a cambiar la realidad. El desear ser de otro sexo opuesto no cambia la realidad de lo que es. La Biblia dice que Dios creó a varón y hembra y dice que lo hizo y para Dios estuvo bien. Eso se lee en Génesis 1:27 y el versículo 31. El plan de Dios era y es perfecto y sigue siendo. Pero como todo en la esfera de la humanidad, la percepción de la humanidad que está corrompida por el pecado, pues el pecado ha impactado negativamente en toda la creación, dañando no solamente la relación de la humanidad con Dios, sino también con los demás y con el resto del orden que Dios lo creó, lo diseñó. Y como nuestro mundo es un mundo caído y los efectos del pecado han contaminado todo y a todos, las enfermedades, los defectos de nacimiento, los desastres naturales, los actos pecaminosos, los resultados negativos del pecado de los demás y de nuestro propio pecado, pues se remontan en la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Y aquí están los frutos, aquí están los efectos. A veces estos efectos negativos vienen en forma de anomalías que ocurren naturalmente. Otras veces se remontan más directamente a un pecado específico. Inclusive a la pregunta que me haces, ¿podría ocurrir una anomalía a veces en el género físico y mentalmente? Pues sí, y de hecho los hay. Y reconocemos que una persona puede nacer con una combinación de órganos masculinos y femeninos. Y aunque el verdadero sexo biológicamente de una persona se determina a través de pruebas médicas, y entonces aunque tenga un órgano masculino y es mujer, pues biológicamente ya hay exámenes, hay estudios, hay pruebas a donde realmente se verifica independientemente de si tiene o no tiene un órgano de su sexo. Esto nos dice y esto nos está gritando que estamos involucrados en una batalla espiritual por nuestras almas. El mundo busca conformarnos a su molde. Por eso debemos de transformarnos por la renovación de nuestras mentes. Como dice Romanos capítulo 12, 1 y 2, debemos no de conformarnos, sino de renovarnos con el entendimiento de las Escrituras.
Satanás por tantos miles de años ha intentado engañarnos y lo sigue haciendo y nos insta a cuestionar el plan de Dios. Y una de esas estrategias del diablo es hacer que no estemos satisfechos con la forma en que Dios nos creó. Y por eso vienen algunos susurros a la mente de las personas y le dicen, eres gordo y feo. Otros susurros les dicen, eres tonto y torpe. Otros, pareces un hombre pero en realidad eres una mujer o viceversa. Y cada mensaje en el fondo es lo mismo. Dios se equivocó contigo. Esa es la estrategia del enemigo, esa es la estrategia que hay. Y también podemos ver cómo la misma creación gime por la liberación de la maldición y del daño del pecado de Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 8, 20 al 22 nos habla que la misma creación gime por la liberación de los hijos de Dios. Eso va a haber, pero en ese momento eso nos ha tocado vivir y vamos a vivir. La ruina que ha causado el pecado, la única manera de tratarlo es a través de la obra que Jesús hizo en el Calvario. Y por eso el mejor mensaje que debe de ser es presentar las buenas nuevas de lo que Jesús hizo en el Calvario. Esas deben de ser las buenas nuevas a esta generación. Y por eso debemos tomar en cuenta que los diferentes escenarios de batallas, el que nos va a sacar de todas estas situaciones, pues va a ser la obra que vino a hacer Jesús en el Calvario. Eso está vigente y ese debe ser el mensaje y esa es la panacea a todas estas cuestiones que hay. En Hebreos 12, del 1 al 2, nos dice el escritor, despojémonos de todo pecado, de su peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz sigue siendo la clave, lo que hizo Jesús. Él es la clave a toda esta confusión. Entonces, por eso, ya para ir concluyendo aquí mi respuesta, algunos pueden luchar contra la tentación sexual anormal, la avaricia, el orgullo, la ira y cualquier otro pecado. Y otros pueden estar luchando con la confusión de género, independientemente de la batalla con el pecado y las mentiras del diablo. La pregunta que debemos responder ¿es Cristo y su obra redentora suficiente para nuestras batallas? Y la respuesta es sí, es la única, no hay más. Él dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Y lo único que nos puede hacer libres pues es la obra de Jesús, es su palabra. Y como hijos de Dios nosotros debemos estar contentos de esta vida. Dice Filipenses 4:11, no lo diga porque tenga escasez. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos de aprendernos a contentarnos en lo que Dios nos hizo. Tenemos que aspirar a muchas otras cosas mejores, pero debemos aprender de la palabra, a contentarnos, que el diseño de Dios es un hombre, es una mujer y todas esas cuestiones. Entonces, debemos también de aceptarnos que tenemos limitaciones físicas, mentales, emocionales, espirituales, y que a través de estas limitaciones, estas no interfieren en el plan de Dios que tiene para nosotros con el fin de honrarlo y de servirlo. Por eso dice Jesús en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, si una persona se siente que ha nacido con el género equivocado, la respuesta no es la cirugía para cambiar el género, ni la terapia hormonal, ni el transvestismo, no, es Jesús. Entonces, esta diversidad de formas mundanas de aceptar las mentiras del diablo, pues eso simplemente está abonando a más confusión. Por eso dice ahí en 1 Corintios 13:6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y Dios no comete errores. Y cualquiera que se sienta que ha nacido en el cuerpo equivocado necesita ante todo de experimentar el poder del amor de Cristo. Cuando nosotros participamos de la naturaleza divina, vamos a escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que opera en nuestro cuerpo de acuerdo a 2 de Pedro 1:4.
Entonces, no podemos caer en el simplismo de tomar y aceptar como referencial que la persona lo define como se sienta. Si se siente mujer u hombre, siendo biológicamente lo opuesto, pues eso no es así. Entonces ya la razón, la racionalidad, la ciencia fueron vencidas por la emoción, porque entonces ya la emoción está por encima de todo y define lo que es una realidad y eso no puede ser. Ahora, si un sentir vale más que todas las ciencias, pues entonces estamos chuecos, estamos rotos, estamos mal, estamos descompuestos. ¿Cómo es posible que la mentira y la confusión a través de los sentires prevalezca la ciencia, prevalezca los principios, prevalezca el sentido común? Entonces eso quiere decir que las tinieblas realmente tienen nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa es mi respuesta y Dios te bendiga muchísimo.